Estados financieros básicos son los distintos documentos que debe preparar la empresa al término del ejercicio contable, con el objeto de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la empresa a lo largo de un periodo. La situación económica y patrimonial de una empresa queda reflejada en los estados financieros. Estos documentos son necesarios para saber si una compañía es o no es rentable. Estas cuentas anuales deben presentarse en el registro mercantil y serán públicas. Balance general. Entre los documentos se encuentra el balance general. Es el documento contable que informa de la situación de la empresa en un momento determinado. Es decir, se trata de un informe que presenta de forma muy clara la situación patrimonial de la empresa, lo que tiene, lo que debe, el valor de sus propiedades y derechos, las obligaciones y el capital. Es fundamental que el balance nunca esté descuadrado. Esto quiere decir, el total del activo debe ser equivalente a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Activo. Se divide en corriente y no corriente. El activo no corriente hace referencia a los bienes y derechos que formarán parte del patrimonio empresarial durante un periodo de un año. Incluye inmuebles, inversiones financieras a largo plazo y maquinaria. Al contrario, el activo corriente son los que formarán parte del patrimonio en menos de 12 meses. Pasivo. Como el anterior, se clasifica en corriente y no corriente. El pasivo corriente se encarga de las deudas a corto plazo y el no corriente a deudas a largo plazo. El patrimonio neto se divide en los fondos propios y las subvenciones. Estados de cambio de patrimonio. El estado de cambio en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. Además de mostrar variaciones, el estado de cambio en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. De sus análisis se puede detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para la toma de decisiones correctivas, aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. Estado de flujo de efectivo. En términos más simples y sencillos, este es un análisis que en retrospectiva nos muestra cómo se obtuvieron y cómo se usaron los fondos de cierta entidad. El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas de inversión y financiamiento de la empresa. En las empresas, la generación de efectivo es un tema muy importante, ya que les permite operar de manera continua, cumplir con sus obligaciones e invertir para el crecimiento de la compañía. Por lo general, en las organizaciones se analizan mensualmente los estados financieros, que se generan gracias a la información contable, el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados antes era denominado estado de pérdidas y ganancias y es considerado el segundo estado financiero más importante. Dentro del estado de resultados se presenta información relativa a los logros alcanzados por la administración. Hace notar los esfuerzos que se realizaron para alcanzar dichos logros. Aquella diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador de la administración y sirve de medida para evaluar su desempeño. El estado de resultados presenta de manera detallada la forma en que se obtiene la utilidad o pérdida de una empresa, basándose en los logros obtenidos, es decir, los ingresos, así como los esfuerzos realizados, refiriéndose así a los costos y a los gastos. Se le considera un estado financiero dinámico, pues la información que presenta corresponde a un periodo determinado, usualmente es de un mes, un bimestre, un trimestre o un año. En conjunto con el resto de los estados financieros, el estado de resultados podrá evaluar la rentabilidad de una empresa, estimar su potencial de crédito, estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de flujo de efectivo, evaluar el desempeño de la empresa, medir riesgos y repartir dividendos. Cabe mencionar que para comprender el significado del contenido informativo del estado de resultados, es necesario conocer los elementos de este estado financiero, los cuales son los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad neta y la pérdida neta.
Estado de situación financiera. Es el documento que muestra la situación financiera de un negocio a una fecha específica. En este informe solo se utilizan las cuentas reales, activo, pasivo y capital, y en él se cumple la ecuación fundamental de contabilidad. Activo es igual a pasivo más capital. Y también el principio básico de contabilidad de la partida doble. Las cantidades de los activos y los pasivos deben ser iguales. Elementos de este informe. Encabezamiento. Nombre de la empresa, nombre del documento, fecha del documento y unidad monetaria en que se expresa. Detalles de las cuentas. Está formado por las cuentas reales, activos, pasivos y capital. Aquí podemos mostrar una tabla referente a cómo se maneja este documento. La partida doble. En este informe, las cantidades del lado derecho siempre deben ser iguales a las del lado izquierdo. Aquí igual mostramos un ejemplo. He aquí un ejemplo de cómo debe realizarse un estado de situación financiera y los detalles importantes que este documento debe tener. Y bien, el conjunto de estados financieros básicos, creo yo, es el conjunto de informes más importantes, económicamente hablando, con los que puede contar una empresa, ya que como se mencionó a lo largo del video y se comprendió correctamente cada uno de los estados que conforman el conjunto de estados financieros básicos, es la única herramienta capaz de otorgar información a agentes externos a la organización para conocer el desempeño y el estado financiero en el que se encuentra una organización, desde accionistas y agentes gubernamentales. Es por ello que es de vital importancia conocer dichos informes. La administración de la empresa es la única encargada de emitir e informar correctamente en cada uno de estos informes el desempeño financiero de la organización. Para un ingeniero, es importante conocer este tipo de conceptos básicos administrativos, ya que con ello, a pesar de no estar dentro de la rama a la cual se estudia, le llevará a crecer profesionalmente y laboralmente hablando, le otorgará muchísimas oportunidades en un futuro. En conclusión, se puede decir que los estados financieros son un conjunto de conceptos y el funcionamiento de una compañía, lo cual como ingeniero nos servirá para en un futuro aplicarlo y administrar nuestra propia compañía de manera autónoma y sustentable. Mi nombre es Miguel Pérez Vargas. En una empresa, toda la información recabada día con día nos ayuda a la toma de decisiones conscientes de causas y consecuencias. Los documentos deben entregarse en tiempo y forma para tener conocimientos previos de ganancias, pérdidas, lo que se gana, lo que se debe, para poder plasmar el tiempo en el que cada cosa deba pagarse, comprarse y sustituirse. Con este tipo de documentos se toma decisiones de compra o sustitución de maquinaria, contratar o despedir empleados. Todo esto para la rentabilidad de la empresa. Alumna Ramírez Mejía, Jessica Citlali. Como se ha visto a lo largo del curso, la administración tiene un papel muy importante en cualquier ámbito que nos desempeñemos, y más en lo que se refiere a la administración de una empresa. Esto se puede ver, como se ha visto a lo largo del video, con los estados financieros, los cuales llevan a cabo un mayor control de la misma empresa, los cuales permiten que ésta tenga una mayor sustentabilidad y un rendimiento y por lo tanto un crecimiento económico favorable para la misma empresa y para sus trabajadores. Mi nombre es Robles Frías Dadlauqui Isaías.